Chicos, ¿cómo vamos? Vamos a continuar con el desarrollo de la clase anterior y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la miología de la clavícula, es decir, todos los músculos que se insertan en dicho hueso. Ahora, para recordar un poco acerca de la clase anterior, tenemos que resaltar que la clavícula dijimos que tenemos que recordarla con el número 2, es decir, dos caras, superior e inferior, dos bordes, anterior y posterior, dos epífisis proximal y medial, en este caso es una lateral y una medial, y obviamente dos articulaciones, una articulación acromioclavicular y esternoclavicular. Aquí podemos ver la cara superior que dijimos que era totalmente lisa, sin ninguna rugosidad. A ese nivel se van a insertar músculos. Para empezar, acá tenemos las partes, quiero que las recuerden bien. Listo. En la parte acromial tenemos que mencionar que se inserta el músculo trapecio, es decir, filetes musculares de ese músculo. Ahora, vamos a visualizar aquí el músculo trapecio, ¿de acuerdo? Que se encuentra aquí, es un músculo que va a venir del cráneo, para hacer más exacto la línea nucal inferior, va a descender, como pueden observarlo aquí, y va a tener filetes musculares a nivel de la columna vertebral, ¿de acuerdo? A nivel de la clavícula, ¿ya? Y a nivel de la espina del acromio, ¿de acuerdo? O espina del escápulo, ¿de acuerdo? Así que tenemos que recordar que el músculo trapecio va a tener esas partes. ¿Cuál va a ser la intervención del músculo trapecio? Va a ser básicamente por el 11º par craneal o nervio espinal y por los ramos anteriores de S3 y S4 en los nervios cervicales. ¿De acuerdo? ¿Listo? Para seguir, el siguiente músculo que se encuentra a ese nivel va a ser el músculo deltoides. El músculo deltoides, que lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Va a formar parte del músculo que obviamente va a conformar la región del hombro. Se dice que el músculo deltoides también conforma obviamente la región deltoidea, que es el único músculo que está a ese nivel. Ahora, el músculo deltoides va a tener varias partes, va a tener una porción espinal, una porción acromial y una porción clavicular. Cada porción va a tener función distinta, que lo vamos a ver en la clase de miología y miembro superior. Pero quiero que recuerden que el músculo deltoides va a tener como inervación básicamente el nervio axilar, cuyo origen radicular va a ser C5, C6 y conforma parte de la región deltoidea. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos hablando de las estructuras que se insertan en la cara superior de la clavícula. Acá mencionamos la estructura que se inserta aquí, va a ser el ligamento acromioclavicular, que va a formar parte de un medio de fijación importante de la articulación del mismo nombre. ¿De acuerdo? Listo. Ahora nos dirigimos a la parte medial. En la parte medial podemos observar aquí que hay una inserción muscular para la porción clavicular del músculo esternocleidomastoideo, que recordaremos en el video anterior que dijimos que el esternocleido tenía dos porciones, una clavicular que se va a insertar aquí y una externa que va a ser más o menos a ese nivel. Y la unión de esas dos estructuras junto con la clavícula formaba el triángulo de Sang. Antes se llamaba así, ahora también denominado el triángulo de Sedilot. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál era el contenido importante de ese triángulo de Sedilot? El nervio frénico, porque su piso ¿cuál era? El escaleno anterior. ¿Y cuál era el contenido profundo de ese triángulo? La vena yugular interna. Listo. Ahora, si nos dirigimos al borde anterior de la porción medial de la clavícula, vemos aquí que se inserta un músculo denominado el músculo pectoral mayor, que acá lo vemos. El músculo pectoral mayor, que básicamente se va a insertar, algunos libros mencionan, de los arcos costales del primero al octavo, o primero al sexto, dependiendo del libro que lean, ¿de acuerdo? Va a tener las inserciones de ese músculo. Y usted puede ver aquí que ese músculo al final donde acaba, en el húmero. ¿De acuerdo? En el húmero va a haber una estructura importante denominada la correa bicipital. ¿De acuerdo? La correa bicipital va a tener partes, una parte lateral y una parte medial. ¿De acuerdo? Por dicha correa se va a insertar el músculo pectoral mayor. Ahora, ¿en qué parte la vamos a detallar cuando hablemos del húmero? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿cuál va a ser la relación importante del músculo pectoral mayor? Que obviamente, ¿se acuerdan del músculo anterior que dijimos, el músculo deltoides? Tanto el músculo deltoides como el músculo pectoral mayor van a formar un surco, denominado surco deltopectoral, ¿de acuerdo? Cuyo contenido superficial va a ser la vena cefálica y contenido profundo va a ser la rama deltoidea del tronco acromotorácico, que es una arteria, y el nervio pectoral lateral, ¿de acuerdo? Va a ser la estructura importante que van a estar dentro de ese surco. Listo, seguimos. Ya hablamos básicamente de la cara superior, ahora nos dirigimos a la cara inferior, pero antes de dirigirnos tenemos que mencionar que también, justo como su contraparte, se va a insertar un ligamento llamado el ligamento interclavicular. Ese ligamento interclavicular va a ser como un medio de fijación
¿de acuerdo? Para la articulación esternoclavicular, que la vamos a ver en la clase de articulaciones, ¿de acuerdo? Pero quiero que recuerden su sitio de inserción. Ligamento interclavicular se inserta en ¿dónde? En la parte medial de la clavícula, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vamos a la cara inferior. Dijimos que la cara inferior era totalmente rugosa o totalmente accidentada. Esta cara inferior va a tener inserciones igualito para, obviamente, la carilla articular para el acromio, para la articulación acromioclavicular. Va a tener obviamente la inserción del músculo deltoides y el músculo trapecio. Ahora, lo que va a variar aquí dijimos que eran las inserciones de dos ligamentos, ¿sí o no? Ligamento trapezoideo y ligamento conoide. Estos dos ligamentos juntos van a formar el ligamento coraoclavicular, ¿de acuerdo? Eso quiero que recuerden bien. Ligamento trapezoideo o ligamento trapezoide más ligamento conoide forma el ligamento coraoclavicular, que se inserta en donde, en la apófisis coracoides del escápula, ¿de acuerdo? Así quiero que recuerden eso con mucha importancia. Ahora, en la diáfisis de la cara inferior dijimos que se insertaba ¿qué músculo? El músculo subclavio, ¿de acuerdo? El músculo subclavio tiene como inserción a ese nivel y va a acabar en la primera costilla. Va a ser inervado por el nervio del mismo nombre, ¿de acuerdo? Que va a ser rama del tronco superior del plexo braquial, ¿de acuerdo? Cuyo origen radicular va a ser C5 y C6. Ahora, en la parte medial tenemos la inserción del músculo pectoral mayor. Eso no va a alterar nada, obviamente en la cara inferior, pero en su borde anterior. Pero lo que aquí llama la atención va a ser la inserción del ligamento costoclavicular. Ese ligamento costoclavicular va a ser una modificación importante para la articulación esternoclavicular, ¿de acuerdo? Hasta ahorita hemos denominado a dos ligamentos que van a hacer modificación, ¿sí o no? El ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular, que van a participar en la articulación esternoclavicular, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos inserción muscular para un último músculo, que es el músculo esternocleidoideo. Y ustedes dirán, ¿qué es ese músculo? Ese músculo esternocleidoideo viene a formar parte de los músculos infraioideos que se encuentran en la región del cuello, ¿de acuerdo? Ese músculo va a ser un infraioideo, principalmente el esternocleidoideo, va a ser inervado por el asa cervical, ¿de acuerdo? Así que quiero que recuerden eso, que va a ser un tema muy importante para más adelante. Ahora, y por último tenemos que también a ese dicho nivel se va a encontrar la cavidad articular para la primera costilla. Dijimos que había un ligamento denominado ligamento costoclavicular, ¿sí o no? Que va a unir la primera costilla con la clavícula. En este caso, la carilla external, ¿de acuerdo? Va a tener una carilla articular para la primera costilla, que obviamente va a ser un medio de unión que ese ligamento va a unir, ¿de acuerdo? Así que básicamente son las características tanto musculares, ¿de acuerdo?, de la miología de la clavícula. Y espero que les haya quedado claro con respecto a la charla del día de hoy, muchachos. Así que cuando preguntan, no duden en escribir al grupo, ¿de acuerdo?, que estamos gustosos en responderlas, ¿ya? Así que para hacer un pequeño repaso, al toque rapidito, ¿cuál es la estructura más importante de la cara inferior? El canal subclavio y los tubérculo conoide y la línea trapezoidea, para que me logren diferenciar si es cara superior o cara inferior, ¿de acuerdo? Listo. Segundo, ¿cuál dijimos? ¿Cómo se llama el ligamento que se formaba cuando se unía el ligamento conoide y trapezoide? El ligamento coraoclavicular. Bueno, y ahora para finalizar, tenemos que recordar ahora todo lo que hemos visto en la clase de clavícula. Ahora, así que vamos a hacer un mini resumen. La clavícula es un hueso largo, como dijimos, es el primero en osificarse, es muy importante, ¿de acuerdo? Es una de forma desitálica. Va a ser el punto de reparo para la presión braquial, dijimos, y forma parte de los límites de los triángulos supraclavicular, san y cedilot, ¿de acuerdo? Ahora, viene acá nuestro amigo cerebro, que la clavícula va a ser recordada como el número 1 y el número 2. ¿Ya? El número 1 va a tener un solo surco subclavio, que se va a encontrar en la cara inferior de la clavícula, va a servir también como inserción para el músculo del mismo nombre. Una línea trapezoidea y un tubérculo conoide para, obviamente, inserción de los ligamentos del mismo nombre, que dijimos que va a formar el ligamento coraoclavicular. Y va a tener solamente un ligamento costoclavicular que se va a ubicar en la cara inferior, en la parte external, que iba a servir como medio de fijación para la articulación del esternoclavicular. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, con el número 2 tenemos que recordar la clavícula, obviamente dos caras, superior e inferior, lisa y rugosa respectivamente, dos extremidades, acromial lateral, esternal medial, borde anterior y posterior, y va a tener 4 músculos en ambas caras. Ahora, en cara superior va a tener 4 músculos, 2 en cada extremidad. En la extremidad acromial se va a insertar el músculo trapecio y el músculo deltoides. Dijimos que el deltoides es inervado por el nervio axilar o nervio circunflejo.
y el músculo trapecio inervado por ramas anteriores C3 y C4 y por el nervio espinal o accesorio, que es el 11º paracraneal. En cambio, en la parte external tenemos solamente dos músculos, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo pectoral mayor. ¿De acuerdo? Eso es importante que tenemos que recordar. El pectoral mayor se inserta en dónde, en qué borde, en el borde posterior, y el esternocleido en el borde anterior, en la cara superior de la clavícula. En cambio, va a tener también dos articulaciones. La articulación acromioclavicular, que dijimos que era tipo sinovial, género artrodia. ¿Y por qué era artrodia? Porque era plana la parte acromial de la clavícula y obviamente va a tener movimientos limitados, en este caso movimientos de deslizamiento. Y el otro tipo de articulación va a ser la articulación esternoclavicular, que va a ser de tipo sinovial, género encaje recíproco o denominado también en silla de montar. ¿De acuerdo? Y ojo, dos cosas importantes. La articulación más frecuente de sufrir luxaciones va a ser la articulación acromioclavicular. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en dicha articulación no va a haber medios de fijación sólidos. Ahora, quiero que recuerden que el concepto de una articulación, para adelantar la clase que va a seguir después, va a ser la unión de dos superficies óseas asociadas a medios no óseos, es decir, ligamentos, fascias, músculos, tendones. Todo eso forma una articulación, ¿de acuerdo? Entonces, como a ese nivel no va a haber medios en el cual van a ser amortiguadores, es decir, los músculos principalmente, ¿de acuerdo? Es por ese motivo que la articulación va a sufrir luxaciones. Ahora, el punto más frecuente de sufrir fracturas, dijimos que era la unión entre tercio medio con el tercio externo de la clavícula. ¿Por qué? Porque a dicho nivel había, ¿qué cosa? Tejido esponjoso. Y para que le dé la resistencia a un hueso, que tiene que haber tejido compacto. Acuérdense que el tejido óseo se divide en esponjoso y compacto. El que tiene más resistencia, ¿cuál es? El tejido compacto. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido la clase de clavícula, muchachos. Aquí este pequeño resumen le va a ayudar mucho con respecto a para repasar algunos datos generales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.